Feliz domingo para todos. Una de las características del Evangelio según San Lucas es la insistencia en la oración. Lucas nos presenta en más de una oportunidad a Cristo Jesús orando para escoger a los discípulos, orando para dirigirse al Padre y después enseñarnos el Padre Nuestro, orando en Getsemaní, orando en alabanza a Dios que revela los misterios de su reino a los sencillos y a los pobres. Es un tema fundamental en San Lucas, y yo creo que es bueno que lo recibamos con un corazón abierto, porque a todos nos hace falta orar más y sobre todo orar mejor. Pues bien, el Evangelio de hoy precisamente nos habla de oración y nos habla de una de las dimensiones más importantes de la oración, que es la confianza. Creo que todos recordamos esa frase, ¿no? Pedid y se os dará. Pedid y se os dará. Es una frase que nos alienta en el camino de la oración, pero no solamente para la oración. Se trata de algo más profundo, se trata de tener espíritu de hijos, de tal manera que nosotros cultivemos una auténtica relación de hijos con nuestro Padre Celestial. Y aquí hay una frase que yo puedo considerar como el resumen de esta sencilla reflexión. La frase es esta: la confianza es un camino de ida y vuelta. Piénsalo de esta manera, es lo mismo que sucede en una amistad. Normalmente, para darle nuestra confianza a una persona, también esperamos que esa persona nos tenga confianza a nosotros. Es un camino de ida y vuelta. Y por el contrario, si nosotros empezamos a confiar mucho en alguien, pero esa persona se cierra y de alguna manera se mantiene ajena a nosotros, yo creo que eso más bien nos preocupa. Así que la confianza tiene que ir de ida y vuelta. Apliquemos eso a la vida espiritual. ¿Qué quiere decir? Cristo quiere que nosotros tengamos una gran confianza con el Padre Celestial. Pero aquí voy a hacer una pregunta que va a sonar extraña. ¿Y Dios Padre puede confiar en ti? O te cambio ligeramente la pregunta. ¿Eres una persona de fiar? Todavía más. ¿Eres una persona de fiar ante Dios? Observemos que no todos los discípulos de Cristo fueron de fiar, pues de hecho tenemos el caso de un traidor, muy lamentable. Pero no me refiero solo a eso. Cuando llegaron ciertos momentos en las exigencias del Evangelio, Cristo se quedó solo. En algún momento, cuando estaba diciendo a las multitudes: el que no coma mi carne, el que no beba mi sangre, no puede ser mi discípulo, pues después de que Cristo dijo eso, muchos se fueron. Es decir, parecían discípulos, pero se fueron, no permanecieron. ¿Y qué opinas de lo que nos dice la primera carta de Juan, refiriéndose a algunas divisiones que se presentaron en la comunidad cristiana? Dice ese documento, esa primera carta de Juan, dice: estaban con nosotros, pero no eran de los nuestros. Y si miramos lo que le sucedió al apóstol San Pablo, una de las quejas de profundo dolor del apóstol Pablo, pues consiste en que en más de una oportunidad se encontró con lo que él llama falsos hermanos. Entonces vuelvo a mi tema, la confianza es de ida y vuelta. ¿Eres de fiar ante Dios? ¿Eres de esos discípulos incondicionales? Esos discípulos que se van a quedar, aunque haya persecución, aunque haya dificultad, aunque haya soledad. ¿Eres de esos? ¿Dios puede confiar en ti? Sé que estoy estirando un poco las palabras para soltar una pregunta como esa, pero creo que nos estamos entendiendo. ¿Eres de fiar ante Dios? ¿Dios puede confiar en ti? O tal vez de este otro modo, ¿Dios puede contar contigo? Si Dios puede contar contigo, la confianza es de ida y vuelta. En la medida en que esa
ese puente de confianza está sólido, pues Dios puede confiar en ti y tú puedes confiar en Dios. Pero es que si tú pretendes confiar en Dios únicamente para lograr lo que a ti se te ocurra, y si tu voluntad es ajena a la voluntad de Dios, eso no es fe. Eso se llama magia. O sea, tú lo que quieres en realidad son superpoderes para lograr lo que a ti se te antoje. Y eso es lo propio de la magia, no es lo propio de la fe. La fe requiere que tú tengas una comunión de voluntad con Dios. Una comunión de voluntad que es lo que estamos traduciendo con la pregunta: ¿Cristo puede contar contigo? ¿Eres de fiar ante Dios? O sea que la oración nuestra no es una oración mágica. La oración nuestra, mis queridos hermanos, es una oración que nos invita a confiar en Dios, pero invita también a que Dios pueda confiar en nosotros, que significa que nosotros seamos de fiar ante Dios, que haya una auténtica comunión de voluntades, de tal manera que en esa comunión de voluntades, pues lo que nosotros le pedimos a Dios es como el Padre Nuestro: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Te invito a que después de escuchar esta reflexión, la vuelvas a escuchar. Y te invito a que dejes que las preguntas que hemos planteado acá se asienten profundamente dentro de ti. Deja que esas preguntas se asienten, porque de ello depende qué clase de discípulos somos ante el Señor.